Los gladiadores desfilaban ante la multitud con sus vistosas indumentarias. Tras esto, se situaban frente al emperador y levantando sus brazos armados, emitían el famoso saludo. Ave César, los que van a morir te saludan. Acto seguido realizaban un pequeño entrenamiento y sin más, se entregaban a una lucha violenta y feroz por parejas, jaleados por un populacho que previamente había cruzado sus apuestas. El delirio lo cubría todo y los gobernantes romanos sonreían satisfechos. Existieron muchos tipos de gladiadores diferenciados gracias a las armas y defensas que utilizaban. Los ejecutores iban armados con espada y escudo, lo que les proporcionaba extremada agilidad, convirtiéndolos en temibles para el combate. Los tracios utilizaban rodela y puñal corto, los retari manejaban redes emplomadas y afilados tridentes, los mirmillones usaban espada larga y grandes escudos, los escedari combatían a caballo en carro de guerra. También existían gladiadores especializados en la lucha contra animales y así una larga lista donde aparecen todo tipo de armas, corazas, cascos y utensilios que hacían de aquellos hombres auténticas máquinas preparadas para matar. Cuando los espectáculos de gladiadores eran organizados por las instituciones romanas, se convertían en gratuitos. No obstante, surgieron empresarios privados que montaron con la autorización pertinente combates por su cuenta. En ese caso se cobraba una entrada que las élites pagaban gustosas, dispuestas a contemplar a los mejores luchadores del momento. Por todas las provincias se esparció la costumbre de ver morir a hombres de forma violenta en la arena, y solo la refinada Grecia quedó al margen de estas prácticas. Con los años, los combates de gladiadores alcanzaron la perfección. Miles de guerreros luchaban en la recreación de enormes batallas, terrestres y navales. Siempre que se preparaba una celebración de este tipo, se anunciaba días antes por toda la ciudad. La gente pasaba la noche en torno a los anfiteatros con la ilusión de ocupar los mejores asientos en la esperanza de contemplar la vida o la muerte de sus idolatrados gladiadores. También había otras atracciones, por supuesto. Las apuestas eran tan altas que se podían ganar o perder fortunas en el circo en unos pocos minutos, y solo mediante las apuestas podía un hombre corriente conseguir su fortuna. Además, no importaba lo mal de dinero que pudiera estar un romano, tenían la satisfacción de saber que estaba por encima de los miserables que estaban en la arena. Aunque pocos romanos se interesaban por el ejército, mal pagado y con una férrea disciplina, aún se consideraban como verdaderos luchadores y gritaban insultos y consejos a los gladiadores que luchaban en la arena. Los juegos, que venían a costar un tercio de los ingresos totales del imperio y que necesitaban miles de animales y de hombres cada mes, empezaron como festivales no más sangrientos que cualquier fiesta de pueblo. Los primeros juegos en el año 238 a.C. presentaron exhibiciones de monta, acróbatas, funambulistas, animales amaestrados, carreras de cuadrigas y espectáculos atléticos. Había boxeo, pero en lugar de los guantes, se utilizaban unas correas de piel suave para cubrir los nudillos. La milicia representaba una simulación de una batalla y la élite de la caballería, compuesta por jóvenes ricos, montados en caballo pura sangre y vestidos con armadura de oro y plata, realizaban ejercicios. Había también carreras de caballos en las que los jinetes tenían que saltar de un caballo a otro mientras iban a galope tendido. De vez en cuando se representaban espectáculos históricos, como el sitio de Troya, en la que una maqueta de madera que representaba a Troya era atacada por soldados vestidos como guerreros griegos, y finalmente era incendiada en medio de trompetas y grandes aplausos. Los productores del espectáculo cobraban la entrada. Más tarde, este tipo de espectáculos empezó a parecer muy insulso para los romanos. El único de los espectáculos que continuó fue las carreras de cuadrigas que, como las carreras de caballos actuales, eran un deporte perfecto para apostar. Sin embargo, incluso las carreras de cuadriga cambiaron totalmente su carácter. En lugar de ser una sencilla carrera, se tuvieron que hacer lo suficientemente sangrientas y excitantes para mantener el interés popular. Las luchas entre gladiadores tuvo su origen en los lejanos tiempos en los que los juegos eran meras competiciones atléticas. Los gladiadores se introdujeron por accidente. Dos hermanos llamados Marco y Décimo Bruto quisieron celebrar un funeral realmente especial a la muerte de su padre. Los hermanos eran patricios adinerados, la clase alta de Roma, y para ellos ofrecer ritos funerarios excepcionales por los parientes muertos era una obligación social fundamental. Para ellos, las procesiones habituales, los sacrificios de animales o las plañideras no eran suficientes, pero Marco tuvo una idea. En los tiempos prehistóricos existía una antigua costumbre que consistía en hacer luchar hasta la muerte a algunos esclavos de altos dirigentes, le recordó a su hermano. ¿Por qué no revivimos ese espectáculo para demostrar cuánto veneramos la memoria de nuestro anciano padre?
Décimo le dio vueltas a esa sugerencia. En origen, esta ceremonia había tenido el significado de sacrificio humano y las almas de los esclavos muertos, supuestamente, servirían a su dueño en el otro mundo. La lucha servía para asegurar que solo los hombres valientes capaces de ser fieles seguidores podrían seguir siendo fieles cuando su jefe hubiese muerto. Unos romanos educados como los hermanos Bruto no creían en esas viejas supersticiones, pero su padre había sido un gran soldado y había tenido mucha afición por los deportes duros. Nada complacería más a nuestro padre, admitió. Si los sacerdotes están de acuerdo, lo haremos. Nuestra posición social quedará definitivamente consolidada. Los sacerdotes no pusieron ninguna objeción y la mitad de Roma asistió para presenciar la lucha. Lucharon 3 parejas de esclavos y la multitud quedó muy complacida. Los hermanos se convirtieron en los hombres más populares de Roma por haber organizado un espectáculo tan ameno. Los políticos, ansiosos por ser elegidos, decidieron presentar exhibiciones parecidas. La idea se impuso de una manera increíblemente rápida. Pronto se dio por hecho que cualquiera que aspirase a ostentar un cargo debía organizar lucha de esclavos y cuanto más llamativas, mejor. Los promotores comenzaron a acaparar la existencia de esclavos sanos, criminales y prisioneros de guerra destinados especialmente para estas luchas. Entonces los alquilaban por un precio por cabeza tan alto como los ambiciosos políticos pudiesen pagar. Estos luchadores esclavos profesionales se convirtieron en lo que hoy conocemos como gladiadores, que significa espadachines. Mientras el número de gladiadores que luchaban no era muy alto, las luchas se celebraban generalmente en el foro, pero cuando el número de los que se enfrentaban subió a varias docenas, ya no había suficiente espacio. Entonces las luchas se trasladaron al circo y los gladiadores escenificaban sus combates como una atracción más junto a las carreras, los acróbatas y otros artistas. A menos que el espectáculo estuviese subvencionado por algún hombre adinerado en honor a sus ancestros, los espectadores debían pagar una entrada y el asunto se convirtió en puro negocio. Pero más tarde los políticos, en su afán por conseguir votos, lo hicieron gratuito. Y a veces era el propio gobierno el que los organizaba cuando les convenía mantener al populacho tranquilo. Lamentablemente, ningún manuscrito legado por algún gladiador ha perdurado hasta nuestros días. Sin embargo, tenemos amplias fuentes del tema gracias a los escritores romanos, como Suetonio, Marcial y Tácito, que nos describieron los combates con todo lujo de detalles. Sabemos, por ejemplo, que uno de los más famosos gladiadores se llamaba Flama, y aunque no conocemos casi nada de él, a excepción de una larga lista de triunfos aplastantes, y ayudados por la combinación de las historias de varios gladiadores, podemos obtener una imagen bastante exacta de cómo eran esos asesinos profesionales. Imaginemos que dicho Flama fuese corpulento, un hombre fuerte como un toro. La mayoría de los gladiadores lo eran, como aparecen en sus estatuas y retratos en los monumentos. Nuestro luchador bien podría haber sido soldado raso y haber sido condenado a la arena por insubordinación. Tenemos noticia de este caso, y el hombre involucrado podría ser Flama, y a quien usaremos de mero ejemplo. Él habría sido amonestado por un oficial, y sin poderse contener, le contestó. El oficial le golpeó con un bastón y Flama le derribó. Esto causaría una gran ofensa y sería sentenciado a la arena. Flama tenía la esperanza de enfrentarse con algún otro ex soldado y luchar con la espada y el escudo reglamentario, situación que él habría sabido dominar. Pero el castigo por pegar a un oficial era la muerte, y los altos mandatarios determinaron que Flama nunca podría abandonar la arena con vida. Por esa razón le pusieron en una de las actuaciones novedosas que surgían en aquel momento. El populacho romano se había cansado de los combates habituales, por lo que los organizadores inventaron las luchas entre un retiario, que no llevaba armadura pero sí una red y un tridente, y un secutor, que aparecía equipado como un galo y llevaba una espada y un escudo. A excepción de un símbolo de un pez, el casco era muy sencillo para no ofrecer ningún punto débil donde la red o el tridente del retiario pudieran engancharse. Flama debía interpretar el papel de secutor o perseguidor. Dependía de él capturar al ágil retiario o pescador. Los bordes de la red del retiario estaban ribeteados de pequeños lastres de plomo para que al lanzarla se abriera formando un círculo. En la actualidad, los pescadores de muchos lugares del mundo utilizan redes similares. Si tenía éxito y capturaba al secutor con su red, el retiario podía desequilibrarle, ya que portaba armas muy pesadas, y ensartarle con su tridente. El retiario siempre tenía ventajas en estas luchas. Incluso frente a gladiadores bien entrenados, las apuestas estaban normalmente 5-3 a favor del pescador. En este caso, Flama no sabía nada del asunto, mientras que el retiario era un verdadero experto. Las apuestas estaban 50-1 a favor del retiario y no había tomadores.
Cuando Flama apareció en la arena con su atuendo de galo, fue recibido por la muchedumbre con abucheos y silbidos. Sabían que era un amotinado y un ridículo que en ningún caso les iba a ofrecer una lucha interesante. Flama era un tipo bastante simple al que la corte marcial y la sentencia habían hundido la moral. Cuando vio que todo el mundo estaba contra él, dejó caer su espada y se sentó a esperar que el retiario acabase con él. La multitud, sintiéndose estafada, estalló en gritos de gallina. ¿De qué tienes miedo? ¡Que le azoten! ¡Que le quemen! Un gladiador que se negaba a luchar era azotado y le pinchaban con hierros candentes hasta que cambiase de opinión. Pero todo el regimiento de Flama había acudido a la lucha y se levantaron de sus gradas y comenzaron a animarle, gritando. Cuando Flama escuchó voces familiares, recogió su espada y gritó: «Está bien, chicos, lo haré lo mejor que pueda en honor al regimiento». El retiario había estado alardeando la arena, recibiendo aplausos y palabras de aliento. En ese momento, colocó su red y se encaminó hacia el soldado. Según se iba acercando a Flama, el retiario iba entonando el canto tradicional de su profesión, mientras hacía tentativas de lanzamiento con su red. Después fingía que resbalaba y caía, con la esperanza de que Flama perdiera el equilibrio. Como esto no daba resultado, empezó a bailar alrededor del hombre pesadamente armado, llamándole cobarde y desafiándole a que se acercara. Pero Flama tuvo el sentido común de salir del alcance del ágil retiario que le perseguía alrededor de la arena. Se colocó en su terreno e hizo que el contrincante se acercase. El retiario le rodeó, sosteniendo la red por un borde y arrojándola a los pies de Flama, con la intención de arrollar la red alrededor de las piernas del secutor y tirarle. Entonces de repente cambió su técnica y se la lanzó a la cara. Flama la desvió con el escudo, pero uno de los lastres de plomo le golpeó el ojo izquierdo, cegándole parcialmente. El retiario vio su oportunidad y, precipitándose hacia él, le arrebató la espada de la mano con su tridente. Ambos corrieron hacia la espada, pero el rápido retiario llegó primero y tiró la espada hacia las gradas. Entonces se volvió para acabar con aquel hombre desarmado. Parecía que Flama estaba acabado, pero el retiario cometió el error de hacer unos amagues con los lanzamientos de red. Flama se las arregló para dar una patada al tridente y mandarlo a la otra punta de la arena. El aterrado retiario se volvió para correr tras él, pero antes de que pudiera empezar, Flama le agarró de la túnica. Cuando el retiario cayó de rodillas, Flama le dio un golpe de conejo con el borde del escudo que lo mató. La victoria, aunque inesperada, no pareció ayudar a Flama. El emperador se limitó a pedir que saliese otro retiario y terminase con él. Pero entonces, el condenado tuvo una oportunidad. El apodo de Flama en los barracones era Barbo, porque los barbos tenían bigotes como el pez gato y Flama tenía una barba muy frondosa. Los soldados en las gradas habían estado gritando: «Ve por él, Barbo», y la multitud había dejado de increpar a Flama al ver que realmente deseaba luchar. Para un barbo había matado a un pescador y la multitud encontró la paradoja tan jocosa que pidieron clemencia para él. Muy pocos emperadores osaban ignorar la voluntad del pueblo en el circo. Así que Flama fue enviado a la escuela de gladiadores para aprender su nuevo oficio. Y aquí, en este punto, es que todo se vuelve aún más interesante. Pero eso, lamentablemente, será cuento para otra noche. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.